Con todo lo que sabemos de las creaciones humanas, como tulpas, y los varios niveles de juego, ¿el Imperio Draconiano, la Alianza de Orión, sería otro nivel del juego? ¿Esto solo estaría en nuestras cabecitas? Quiero saber si eso existe para la Federación de Planetas Unidos, o efectivamente son los miedos de las zonas inferiores de la Federación pasadas a la Tierra, y en la Tierra distorsionadas por los humanos. Sí existen por fuera. El problema es que el concepto o la idea de cómo son específicos de la Tierra y no reflejan la realidad exterior, siendo que la Tierra misma, como inconsciente colectivo humano, reflejará e interpretará estos conceptos de alianzas negativas, significado de maldad y manera con la que trabajan solo con la lente de entendimiento del colectivo humano. Entonces, la idea es totalmente distorsionada y humanizada y no corresponde a lo que verdaderamente sucede. Es aquí en donde el inconsciente colectivo humano reflejará o plasmará sus propios miedos en los conceptos de razas regresivas extraterrestres. Y como la raza humana, como colectivo, está totalmente separada del colectivo extraterrestre, ésta generará egregores específicos a la raza humana, excepto por la infiltración inconsciente por las semillas y similares. El concepto de egregor o de tulpa no significa que sea una fantasía. Es parte del mecanismo total de manifestación y formación de una realidad colectiva e individual, pero hablo del colectivo aquí. Entonces, lo que plasman incontables ufólogos nueva era, de los que creen que saben de federaciones y de exopolítica, solo reflejarán lo que han aceptado como comunidad entre sus conocidos. Por eso sus federaciones galácticas de la luz son tan duales, bien y mal, flota oscura y flota de la luz. Son incapaces de ver que esos conceptos tan duales, todo blanco o todo negro, es solo un reflejo de su misma estructura cerebral, dividida en dos hemisferios. Y otras razas no lo pueden ver así, puesto que no tienen el cerebro dividido. Cabe aquí explicar que el cerebro no humano, llamado unificado, el de muchas razas no humanas en base lira, sí contiene lateralidad en la estructura por mantener sistemas en funcionamiento dentro del cuerpo. Sin embargo, la parte cortical, llamada también materia gris, no está dividida por una zanja física, como en el caso del cerebro humano, sino que se comunica con eficiencia total entre ambos hemisferios, siendo que esta parte pensante del cerebro el que no se encuentra dividido. Esto va más allá de simple eficiencia de CPU, sino que refleja otro entendimiento de la realidad. Plasma para el ser, teniendo la experiencia en un cuerpo equipado de esta manera, algo completamente diferente a la experiencia humana. Las cosas son más claras, sin tanta necesidad de constante comparación. Esto entonces genera otra realidad existencial, por tener otro entendimiento que entra en conflicto con el del humano. Esto sin mencionar agendas de control sobre la información de parte del cabal a través de sus agencias de 3 letras que imponen una tendencia con la información que luego seguirán los investigadores OVNI. Por todo esto arriba, podemos entender por qué lo que explican algunos eruditos con su exopolítica difiere tanto de lo que nosotras decimos. Las realidades no encajan juntas. Yasky, una pregunta. ¿El velo del olvido va relacionado con nuestro estado mental? ¿O eso solo es por acuerdos? ¿O las dos cosas? Por ejemplo, Aneka tiene velo del olvido. Solo recuerda ser taigetiana. El velo del olvido obedece a algo muy simple. No es ninguna máquina que borra recuerdos, ni nada así. Es el mismo mecanismo que borra los sueños cuando despiertas.
lo que está en planos de existencia más energéticos, más ligeros, no es compatible en frecuencia con el mundo material más pesado. Entonces no enlaza esas frecuencias mentales. Es que la memoria no está en el cerebro, está en el campo etérico. Entonces, si esas frecuencias son muy sutiles, no las decodifica el cerebro. Para recordar una vida pasada o el sueño de anoche, debes mantenerlo de alguna manera lo suficiente para que eso sutil imprima una reacción en el cerebro, que pueda traerlo al mundo físico como un recuerdo. El cerebro traduce lo que está en el campo y lo trae al mundo físico. No produce las memorias, solo las plasma en el mundo físico. También ocurre eso por acuerdos prenatales, como con Aneka. Nadie te borra la memoria. Es lógico que esos recuerdos los coges del éter de otras densidades, campo etérico, ¿sí? No, nadie. Eso es nueva era. Miedos, arcontes con trinches, no es así. Solo es un proceso de frecuencias compatibles y no compatibles con el mundo llamado físico. Eso es todo. El velo del olvido obedece a algo muy simple. No es ninguna máquina que borra recuerdos, ni nada así. Es el mismo mecanismo que borra los sueños cuando despiertas. Lo que está en planos de existencia más energéticos, más ligeros, no es compatible en frecuencia con el mundo material más pesado. Me encanta la definición. ¿El velo del olvido es selectivo? ¿Puedes acordarte 2 encarnaciones atrás, pero no la última por alguna razón? ¿Puedes olvidar encarnaciones intermedias por algún motivo? Sí, parece ser selectivo con alguna forma de control intencional desde el lado de la entrevida. Entendemos que se da el velo del olvido por incompatibilidad de frecuencias entre la baja, en el lado material, y la alta, en el lado de la entrevida. Pero eso es la explicación científica. Ah, me imagino que el tiempo no es lineal. ¿Es por eso? ¿Puede ser también por eso? Así es, no es lineal. No necesariamente tiene que seguir una línea continuidad, ok. Entonces, con lo que me has dicho ahora, y la otra vez sobre el cerebro y la glándula pineal, desde el lado de la entrevida solo se manejan las cosas por compatibilidad de frecuencias, no por tiempos, ni espacios, ni fechas, ni linealidad. Esta, la glándula pineal, nada tiene que ver con el velo del olvido, solo como punto de entrada, aunque hemos dicho que es todo el cuerpo y todo el cerebro. Ni por cosas físicas en la Tierra como la glándula pineal, sí, todo el cuerpo. Pero ayer hablaste sobre el chakra corona, ¿te acuerdas? Si somos una unidad, ¿por qué se separa el cuerpo en puntos energéticos o nodos energéticos? Es que no se separa. Solo hay puntos calientes, pero el cuerpo es un todo. Uso chakras como uso eso de 3D, como referencias solamente. Pregunta: ¿por qué el cerebro humano está dividido en 2 hemisferios? ¿Es para experimentar nuestra experiencia en dualidad? Entiendo que los del cerebro unificado también la experimentan. Pero, ¿es por alguna razón metafísica? Gracias. Es el resultado del pensamiento, de seres con seria predisposición por pensar en dualidad. Primero, es el pensamiento, luego la manifestación física. Su predisposición, encarnación tras encarnación, por pensar en términos duales, es plasmado genéricamente como un cerebro dualista dividido. Pero sigue siendo una decisión desde el astral de encarnar así. Pero es resultado de los apegos a las ideas que sostiene y tiene aún en el astral. Cada vez nos separamos más de la realidad. Exacto. Por eso ese vídeo de Yasgi fue muy bien. Dualidad. Flota oscura, flota de la luz. ¿Sí? No pueden pensar como muchos extraterrestres, simplemente porque no tienen el hardware.
Sin embargo, lo podrían desarrollar si lo quieren. Exacto. Además, ¿qué hacen unos biotrajes hablando con la Federación? Esa no es su experiencia. Yo soy miembro de la Federación y para hablar con ellos no lo tengo que hacer a través de un biotraje. ¿Qué absurdez es esa? El que tengan cerebro dividido no es un impedimento real. Es su mentalidad, sus ideas, y esas son las que causa ese cerebro dual. Porque el ADN físico que dicta la formación de ese cerebro dividido fue manifestado como espejo de sus ideas y apegos a esas ideas. Si por ejemplo se me importa a mí a Venus como esclava, ¿volvería mi ADN taigetiano allí? A ti sí, lo más probable es que sí. El único problema, por lo que digo probable, es que la mente es tan fuerte que puede mantener el ADN humano aún estando despierta. Sin embargo, esto último difícilmente lo mantendría tu cerebro si vas a Taigeta, ya que ese es tu entorno natural, y sería aplastante para tu percepción humana, ya que está contenida Taigeta también en tu ADN justo ahora. Sin embargo, si vas a Venus hoy mismo, siendo que su ambiente es tropical como del suroeste asiático terrestre, te sentirías igual que si subes a un avión como estás hoy y te vas a visitar Tailandia. No vas a cambiar a una taigetiana, te quedas con apariencia gosha. Nota lo inservibles que son las bandas Van Allen. Si los humanos no somos compatibles con los taigetianos, ¿cómo puede ser que las rusas tengan genética taigetiana? Muy sencillo. Se degrada por el 3D, explicado por Svaru. Entras con 24 cromosomas y pierdes uno. De 12 hebras se comprime a 2. Solo por la simplificación que confiere el estar en densidad más baja. Recuerda que densidades bajas son sencillas, las altas son complejas en todo. Para muchos sonará como extraño, no científico. La razón es metafísica. Pero todo eso sucede porque así lo quiere la consciencia. Porque cuando un taigetiano está en el 3D, por mucho tiempo se vuelve compatible. Se puede ver como degradación del ADN. No es degradación, es adaptación a la densidad. Sé que no hay densidades, pero sí hay inconscientes colectivos, que son las que definen una densidad. Son ideas. Aún así, ideas afectan lo que perciben como físico. Lo que dice Aneka también. Se vuelve compatible, aunque tenga una masa cerebral, o se divide el cerebro como los humanos también. Quiero decir, ¿el taigetiano se transformaría interiormente? ¿Sus órganos? No se divide si es step down, pero sus hijos sí, si los tiene con humano-humana. Para ser compatible, o puede ser compatible aún con esos órganos distintos. No se transforman ni cambian los órganos, solo se degradan o envejecen. O sea, que una cosa sería el ADN y la otra el cuerpo biológico. Aunque va todo ligado, se te degrada el ADN y eres compatible, aunque seas distinto interiormente. ¿Pero esos hijos saldrían como humanos? Podría ser. Por ejemplo, si Raguel estuviera en la Tierra perdido, sin tecnología, ¿se degradaría su ADN? ¿Y podría tener una familia una vez degradado el ADN? Tardaría 7 años, pero sí. ¿Pero el niño sería humano? Sí, 7 años mínimo. Solo es posible que pueda, porque la mentalidad extraterrestre es muy fuerte y sostiene el ADN. Falta ese factor. Para degradar el ADN, se necesita volverte Matrix también. La mente es muy fuerte y te mantiene como lo que tú decides ser. Una pregunta, Atenas Svaru. En una charla con Robert has dicho, la frecuencia de las bandas Van Allen
son las que determinan la frecuencia existencial en la Tierra y no la frecuencia de la ionosfera. Pero también se ha dicho que las bandas Van Allen no importan, que es la conciencia humana que determina su frecuencia colectiva existencial. Pero entonces las bandas Van Allen sí que juegan el papel en determinar la frecuencia existencial de la población. ¿Estas bandas Van Allen realmente determinan aquí las cosas? ¿O tienen el papel grande? Como Yashai dice, no importan las bandas Van Allen, solo el estado mental. Pero, si se nos activan memorias y otras cosas justo o poco después de cruzar estas bandas, entonces indica que sí tienen un papel en la frecuencia y funcionamiento del individuo, ¿no? Tal cual como dijiste en la primera frase. La frecuencia de las bandas Van Allen son las que determinan la frecuencia existencial en la Tierra. Como frecuencia existencial, llámese los ciclos por unidad de tiempo de las oscilaciones moleculares que componen la materia en la Tierra. Son la existencia o frecuencia base de la mal llamada 3D terrestre. Generan el lodo psíquico que da la ilusión de separación con todo lo demás. Pero esa frecuencia es muy baja. Es como si solo llegase al nivel de frecuencia 50, como ejemplo. Y la consciencia humana promedio es de 35, y los despiertos están a 45, pero aún por debajo de 50. Sin embargo, si trabajasen más, subirían a digamos 55, y ahí ya no importan las bandas Van Allen. La escala la acabo de fabricar yo como ejemplo. Entonces, las personas que aún no alcanzan cierto nivel de consciencia, las invade el lodo del 3D artificial, pero las personas que superan el punto frecuencia máxima de dichas bandas escapan. Ya no ven las cosas como antes y jamás podrán volver a cómo pensaban antes, a cómo decodificaban la realidad. Entonces, aunque estén las bandas Van Allen ahí molestando, la gente tiene la capacidad de trascenderlas. Entonces no importan realmente. Y la gente, si tan solo se pusiera de acuerdo en percibir las cosas colectivamente de manera más positiva, harían que el promedio del pensamiento colectivo humano ascendiera más allá del punto 50, escapando de dicha realidad. No es como que los humanos estén en 35 puntos y los despiertos estuvieran en 45 puntos, cuando las bandas Van Allen están a 500, como en inalcanzables. Ese lodo del 3D artificial es muy superficial. Solo se confunden y se pierden aquellos que no entienden que lo único que deben hacer para ver la realidad como es sacar la cabeza del agua lodosa. Las bandas Van Allen están allí y al mismo tiempo no importan. No son la razón por la cual la humanidad no despierta. No es excusa. Pero parecen bastante inalcanzables, si incluso ninguno de nosotros aquí recuerda nada. Ni tenemos funciones más avanzadas activadas. No se mide en recordar o recordando datos, como recuerdos fijos. Se mide recordando quién eres adentro de ti, sabiendo más que eso. No tienes memorias activas, porque no se han traducido a tu cuerpo físico, sino que son lo que ustedes llaman astrales. Pasa como con los sueños. No los recuerdas porque son experiencias de otras realidades y necesitan ser procesados activamente por el cerebro físico para que sean recuerdos ya en el físico. El cerebro es el traductor. Si no los procesas, se pierden, pero solo de cuando estés inconsciente en el físico. Para eso es el cuerpo. Sin el cuerpo te vas, eres astral, necesitas contener de alguna manera un set de ideas que forman recuerdos en el físico cerebro que a su vez determinarán el ego y el yo de una persona. Si yo bajo ahí, o cualquier otra persona de fuera de la Tierra, no se nos olvida nada de aquí, porque las experiencias ya están contenidas en el cuerpo físico cerebro. Es como si el soñar fuera un vídeo en streaming, señal del astral entrando al cuerpo físico, pero si te vas de la frecuencia necesaria, pierdes la señal,
porque no has descargado el vídeo. A mí no se me olvidaría la vida de aquí, porque ya está en mi disco duro mental. Es solo cuestión de frecuencias, eso es todo. Las bandas Van Halen determinan el promedio de la Tierra en cuanto a frecuencia y al mismo tiempo no importa para el despertar de las personas. Entonces, si la frecuencia de las bandas Van Halen es 50 y estando en la Tierra y desde la Tierra has vivido toda tu vida en el nivel 35, no recordarás nada nuevo, solo sueños, mundo onírico. Y si despiertas espiritualmente, estarías, digamos, a 65 de 50, 15 por arriba. Aún así, no recuerdas, porque no has traducido físicamente lo que no es de esa frecuencia 3D a tu disco duro mental. Entonces, el que recuerdes o no determina tu nivel de consciencia. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.